Como cada domingo, hermanos, es un gusto poder compartir con ustedes. Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 91. Ahí en su lugar, por favor. Este es un salmo muy interesante. Nuestros hermanos que están viendo esta transmisión también, ahí en su casa, busque su Biblia y ábralo ahí en el Salmo 91. Es un salmo, creo, muy conocido por muchos de nosotros y en esta ocasión me gustaría que juntos pudiéramos pensar y meditar en este hermoso salmo, el Salmo 91. Tomaré algunos versículos que quisiera compartir con ustedes. Esta mañana quiero hablar acerca de Dios como nuestro refugio, Dios como ese refugio perfecto para usted y para mí. El mundo se ha sumergido en descubrir cómo somos. Es interesante que estudiosos, psicólogos, antropólogos se han dado a la tarea de ir descubriendo cómo somos. Y entonces, por mucho tiempo se ha aceptado esta pirámide de las necesidades básicas de un ser humano. Y seguramente usted la ha visto. Son estas necesidades que se dicen son básicas, es decir, lo que un ser humano necesita para vivir. Y la primera necesidad, obviamente, es la necesidad fisiológica. Todo lo que tiene que ver con alimento, con salud, con tener con qué cubrirte, es una necesidad básica. Es decir, usted y yo no podríamos vivir sin respirar, o no podríamos durar mucho viviendo si no nos alimentamos o no tomamos agua. Y entonces, estos estudiosos han descubierto eso, que la necesidad básica de un ser humano comienza por sus necesidades fisiológicas. Pero la segunda necesidad más importante en un ser humano tiene que ver con la seguridad. Sentirse seguro, sentirse protegido. Y va avanzando, ¿no? Después tiene que ver con una necesidad de afiliación, es decir, tener relación con las personas. Luego su necesidad de reconocimiento. Y finalmente la necesidad de autorrealización. Y si se fijan en nivel de importancia, otra vez alguien puede vivir aunque no se haya realizado como persona, no se va a morir por eso. ¿Sí me explico? Pero mire, este es mi punto aquí. Aún cuando esta pirámide es una conocida pirámide acerca de las necesidades básicas de un ser humano, al final me encanta ver cómo los seres humanos, las personas, piensan haber descubierto el hilo negro, pero en realidad Dios nos creó así. Y la Biblia podemos entender y podemos ver cómo somos usted y yo. Y nuevamente, mire, Dios nos creó con estas necesidades. No es nada nuevo, no es nada extraño, no tiene que ver con que alguien tuviera que descubrir algo. Dios nos creó así. Y mi punto hoy me llamaba mucho la atención ver que la segunda necesidad más importante de los seres humanos es que usted y yo necesitamos sentirnos seguros. Qué interesante, ¿no es cierto? Después de haber comido, después de tener una buena chamarra, después de tener salud en el cuerpo, lo que usted y yo más necesitamos es sentirnos seguros. Porque nuevamente Dios nos creó con esa necesidad. Porque a Dios le encanta, Dios le fascina ser nuestro refugio. Y el versículo 4 del Salmo 91 me parece ilustra esta imagen que tiene que ver con lo que dice ahí el Salmo, el versículo 4 dice: el Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. Note esta imagen y obviamente cuando usted piensa en esto, lo que primero que viene a nuestra mente tiene que ver con aquellas aves que cubren a sus polluelos, ¿no es cierto? Las gallinas es uno de esos animales, esas aves que lo hacen, y el Señor da esta imagen para usted y para mí. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de tus alas.
Dios sabe, hermano, que tú y yo tenemos una necesidad importante de sentirnos protegidos y Dios quiere ser ese refugio para ti y para mí. Y nuevamente, Dios nos creó así. No es otra vez, esto no es producto de que alguien haya inventado esta necesidad. Dios nos creó con esa necesidad de nuestra vida, porque Dios le encanta, Dios quiere ser nuestro refugio en medio de nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento, algo interesante nuevamente de ver ese corazón de Dios por cuidar, por proteger a su pueblo. Encontramos que Dios le pidió al pueblo de Israel que estableciera estas ciudades de refugio. Y entonces, allá en libros como Deuteronomio, Números, Josué, Dios habla de estas ciudades de refugio. Y es interesante entonces, mire lo que dice un pasaje allá en Josué. Reúne a los hijos de Israel y diles que elijan las ciudades de refugio de las que ya les había hablado por medio de Moisés. En ellas se refugiará el homicida que de manera accidental y no intencionalmente haya dado muerte a alguien. Allí podrán protegerse de quien quieran tomar venganza. Quien se refugie en alguna de estas ciudades deberá presentarse a la entrada de la ciudad y exponer sus razones ante los ancianos. Entonces ellos lo recibirán, los llevarán dentro de la ciudad y le asignarán un lugar donde vivir. Si el que quiere tomar venganza lo persigue, no podrán entregar al homicida, porque la muerte de su prójimo fue accidental y no por enemistad alguna. Los israelitas hicieron lo que Dios les había dicho y establecieron 6 ciudades que les llamaron las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades que estratégicamente estaban ubicadas para que todo el pueblo de Israel, de una manera geográfica, pudieran llegar rápido a alguna ciudad de refugio. ¿Cuál era el motivo de Dios para hacer estas ciudades de refugio? Nuevamente, proteger a aquellos que se habían equivocado, aquellos que habían hecho algo inadecuado. El pasaje habla de estos homicidas que por accidente le habían quitado la vida a alguien. En el tiempo del pueblo de Israel, cuando alguien mataba a alguien, de la parte de la familia podrían tomar venganza y buscar a aquel asesino y quitarle la vida también. Y entonces Dios estableció estas ciudades de refugio, lugares donde alguien, si por un accidente le quitaban la vida a alguien, podrían ir y refugiarse en ese lugar. Pero nuevamente mi punto, y yo quiero que ponga atención en esto, ¿por qué Dios pensaría en algo como esto? ¿Por qué Dios establecería estas 6 ciudades de refugio? Me parece que nuevamente no tienen otra razón más que ese corazón de Dios por proveer un refugio, un lugar donde usted y yo pudiéramos sentirnos seguros, sentirnos protegidos. Y mire, hasta nuestros días en la actualidad, estoy convencido que Dios se sigue deleitando en extender sus alas, en tener esos lugares para cuidarnos, para protegernos, para tener ese lugar donde tú y yo podamos estar protegidos, seguros, tranquilos, sabiendo que nadie ni nada podrá hacernos daño, porque nuevamente es algo que tú y yo necesitamos. Lo interesante de las ciudades de refugio es que un 99% tal vez del pueblo de Israel jamás utilizó las ciudades de refugio, porque aunque sabían que estaban ahí, realmente no hubo mucha gente que las necesitara. Y aun cuando a una gran parte del pueblo de Israel que no se había puesto en esta situación de haberle quitado la vida a alguien de una manera accidental, Dios había provisto estas ciudades. Pero imagine ese 1% del pueblo de Israel que por alguna razón, por alguna situación, le habían quitado la vida a alguien de una manera accidental, sin una
intención, es decir, sin venganza. Tal vez hoy pudiera pensar en algún accidente, ¿no es cierto? Fue un accidente, no había automóviles en aquel entonces, pero no sé, un choque de camellos o algo como eso, no me puedo imaginar. O tal vez alguien que estaba construyendo algo en tu casa, había un accidente y esa persona perdía la vida. Esas situaciones, imagine la situación para ese 1% saber que había una ciudad de refugio donde ir. Las ciudades de refugio entonces funcionaban un tipo como una cárcel voluntaria, es decir, aquella persona iba, se presentaba ante las puertas de la ciudad y entonces hablaba con los líderes de la ciudad y entraba en la ciudad y entonces era protegido hasta que no se realizaba un juicio y entonces esa persona podía, después de un juicio, determinar si era culpable o no. Pero entre tanto eso pasara, nadie podría tocar la vida de esa persona. Y aquí surge la pregunta entonces, ¿quién necesita una ciudad de refugio? ¿Quién necesita refugio? Obviamente los que están en necesidad. Cuando pensamos en nuestros días y cuando pienso en quién necesita refugio, quién necesita a Dios como un refugio, sin lugar a dudas pienso en aquellas personas que han sido oprimidas, en las personas que están cansadas, en las personas que están enlutadas después de una pandemia, las personas que están preocupadas, las personas que están frustradas por cualquier situación, por las personas solitarias que no tienen a alguien a su lado, por las personas que han sido tratadas o atacadas injustamente, por aquellas personas que están quebrantadas. Todos aquellos necesitan este lugar. Y otra vez pudiéramos pensar que no todos estamos así. Tal vez tú puedes decir, yo no necesito un refugio en Dios, estoy bien. Pero déjame decirte, mi querido hermano, mi querido amigo, déjame decirte que las probabilidades de que seamos quebrantados, oprimidos, que estemos cansados, que estemos en una situación de luto, las probabilidades de que eso pase es abrumador. Posiblemente hoy estés tranquilo y digas, estoy bien, no necesito un refugio, pero nuevamente, todos en la vida necesitamos en algún momento este lugar de refugio. Y Dios es ese lugar. El Salmo 9, el versículo 9, lo expresa de una manera extraordinaria. Dice, tú, Señor, eres el refugio de los pobres. Eres su amparo en momentos de angustia. Dios es aquel que está listo para darnos ese refugio. Ahora, si Dios es ese refugio que tú y yo necesitamos, entonces, ¿cómo entramos a este refugio de Dios? ¿Cómo entramos a este refugio que es Dios? Yo quiero entonces hablarte de eso, de cómo podemos obtener el refugio de Dios en nuestra vida. Y la primera cosa es que, ¿sabes? Lo que tú y yo tenemos que hacer es atender, o más bien hacer este llamado de Dios. Mira lo que dice el versículo 15 del Salmo 91. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en medio de la angustia. Yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Qué hermoso, ¿no es cierto? Dios está hablando de esa invitación que Dios tiene para ti y para mí, y esa oportunidad que tú y yo tenemos de buscar al Señor, de llamar al Señor, de buscar al Señor. Entrar en el refugio de Dios comienza por esto que llamamos oración, por esta oportunidad que Dios nos da de llamarle, de buscarle, de hablarle, de estar con Él. Y Dios dice, Él me invocará y yo responderé. Por muchos años, por toda la historia de la iglesia, los seguidores de Jesús hemos experimentado la bendición de poder hablar con Dios y encontrar paz. Y mire, no es una cuestión mística, no es simplemente palabras positivas en las cuales nos refugiamos y encontramos paz. Ni siquiera es una catarsis en la que uno puede sacar lo que trae y encontrar paz. El llamado de Dios es algo extraordinario. Y nuevamente, los hijos de Dios a través de los años hemos experimentado esa hermosa bendición de que cuando hablamos con Dios encontramos paz.
Sabes, la puerta para el refugio de Dios comienza con la oración. Porque nota lo que implica buscar a Dios. La primera cosa es que me encanta lo accesible que es Dios. Él me invocará y yo le responderé. Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios accesible, mi querido hermano, y tenemos una oportunidad extraordinaria a través de la oración. Dios jamás nos va a decir, tome un papelito y siéntese por ahí y ahí después veo a ver en qué turno le toca. Puedes notar, puedes ver lo accesible que es Dios. Él me invocará y yo le responderé. Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios que todos queremos tener, un Dios que está accesible, no un Dios lejano, no un Dios que tengo que hacer muchas cosas para acercarme ahí. Y entonces, este es el Dios el cual nos dice, búscame, llámame, ora conmigo, porque el día que me invoques, yo te responderé. Pero no solamente es un Dios accesible, sino que es un Dios que promete su presencia. Mira lo que sigue diciendo el versículo 15 del Salmo 91. Dice, estaré con él en medio de la angustia. Es un Dios que acompaña, es un Dios presente. La misma presencia de Dios es la que Dios nos asegura cuando tú y yo le llamamos. Él me invocará, yo le responderé. Y la respuesta de Dios no solamente va a ser una palmadita en la espalda y decir, échale ganas. No te rindas, tú puedes, échale ganas. No, dice, y yo estaré con él en su angustia. Otra vez, es un Dios presente. No es un Dios simplemente que nos va a echar porras y nos diga, bueno, esfuérzate un poco más. Bueno, no llores como luego los papás le hacemos, ¿verdad? Ya no llores y síguele. Quítate esas lágrimas y síguele. No, el Dios de la Biblia dice, y estaré con él. Es un Dios que nos acompañará en medio de cualquier angustia. Es aquella persona que estará con nosotros, que extenderá su brazo para apoyarnos, que pondrá su hombro para que tú y yo podamos llorar, y que no se alejará hasta que tú y yo atravesemos esa angustia. Porque no solamente es un Dios accesible, no solamente es un Dios presente, sino que es un Dios de acción. Y fíjate cómo termina el versículo 15: yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Qué extraordinario. Un Dios accesible. El día que le hables estará listo para atender a tu llamado. Ese Dios que estará presente. Estaré con él en medio de la angustia. Pero nuevamente, no simplemente es el acompañante, no solamente es ese buen amigo que estará contigo, sino que es ese Salvador, es ese Dios poderoso que puede rescatarnos de en medio de la necesidad. Dice, yo lo pondré a salvo y lo glorificaré. Todo esto sucede en medio de llamar a Dios. Todo esto sucede en medio de poder orar y buscar a Dios. ¿Sabes cuál es la puerta de este refugio que es Dios? Es la oración. Si hoy hay aflicción en tu vida, entra al refugio de Dios a través de la oración. Búscale. Él es un Dios accesible, es un Dios presente y es un Dios que está listo para salvarnos. Pero sabes, el otro elemento necesario en medio de encontrar a este Dios tiene que ver con derramar nuestro corazón delante de Dios. Y entonces hoy quiero que pienses en esto. El Salmo 62, el versículo 8 dice: pueblos todos, confíen siempre en Dios, vacíen delante de Él su corazón, Dios es nuestro refugio. Salmo 62, versículo 8. Mira, la oración es la puerta para entrar en el refugio de Dios. Pero la manera entonces de buscar al Señor tiene que ver precisamente con derramar nuestro corazón delante de Él.
A veces hemos pensado que la oración es simplemente algo mágico, como algunas palabras mágicas. Pero la oración no tiene que ver con tus palabras. La oración no tiene que ver con lo que tú y yo decimos. La oración tiene que ver con nuestra disposición del corazón. Y por eso a veces batallamos cuando decimos, es que yo no sé orar. La mayoría de las personas dicen que no saben orar porque piensan que tiene que ver con las palabras. Yo no sé qué decir, pero la oración no tiene que ver con palabras, no tiene que ver con una estructura de, tienes que hacer esto y decir el otro. No, eso es rezar, eso es seguir alguna plantilla para hacer algo, pero la oración, ¿sabes? El motivo de la oración, el objetivo de la oración es conectarnos y relacionarnos con Dios. Y entonces, ¿sabes? Dios nos llama a que podamos derramar nuestro corazón. Dice, vacíen delante de Él su corazón, porque Dios es nuestro refugio. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Sabes? Se trata de poder abrir nuestro corazón, vaciar nuestro corazón, ser sinceros delante de Dios. El profeta Jeremías es un ejemplo para mí extraordinario de derramar el corazón. En Jeremías capítulo 20 encontramos una oración, una plegaria de este profeta Jeremías. Jeremías fue un profeta de Dios que Dios lo llamó a predicar, a hablar su mensaje en medio de un pueblo muy hostil. Nadie lo quería escuchar. Y el ministerio de Jeremías no era para nada divertido, hablarle a gente que no quería escuchar, a gente que quiso que se callara, y una vez que no lo pudieron callar, lo golpearon. Una vez lo pusieron en un cepo delante de la ciudad para que todos lo vieran, otra vez lo lanzaron en una cisterna. No solamente no querían escuchar a Jeremías, no solamente que no querían escuchar el mensaje de Dios, sino que querían destruirlo. Pero Dios le había dado este ministerio a Jeremías. Y entonces Jeremías 20 es esta oración donde Jeremías derrama su corazón. Nota las palabras de Jeremías. Dice en el versículo 7 del capítulo 20 de Jeremías, si lo tienes ahí, si no puedes seguirlo y solamente escucharlo. Es Jeremías orando, dice, tú Señor me sedujiste y yo me dejé de seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Todos los días se me ofende. Todo el mundo se burla de mí. Cada vez que hablo, levanto la voz y grito violencia, destrucción. No hay día, Señor, en que tu palabra no sea para mí motivo de afrenta y de escarnio. Pero maldito sea el día en que nací. El versículo 14. Maldito el día en que mi madre me dio a luz. Maldito aquel que anunció a mi padre. Felicidades, ya tienes un varoncito. Eso es derramar el corazón delante de Dios. ¿Puedes notar la sinceridad del profeta? Decir, Dios, estoy cansado de este ministerio. Estoy cansado de que cada vez que hablo acerca de tu mensaje, hay alguien que busca destruirme. Y usa estas palabras tan fuertes. Maldito el día que nací, maldito el día en que mi madre me dio a luz, maldito aquel que le anunció a mi padre, felicidades, tienes un varón. Eso es derramar el corazón delante de Dios, abrir nuestros corazones, porque, ¿sabes? Jeremías entendió algo. Y ahí mismo en el capítulo 20, pero en el versículo 11 de Jeremías dice, pero tú, Señor, estás conmigo como un poderoso guerrero. Eso hará que mis perseguidores tropiecen y no logren vencerme. Quedarán grandemente avergonzados y no lograrán triunfar. Tan grande será su confusión que jamás será olvidada. Señor de los ejércitos, que pones a prueba a los justos, que examinas el corazón y los pensamientos, permite ver que te vengas de ellos, pues en tus manos he puesto mi causa. Versículo 13, canten salmos al Señor, canten alabanzas. El Señor es el que libra al pobre de morir en manos de los malignos. No solamente se quejó, en medio de derramar su corazón Jeremías, sabes, encontró esta paz. Y podría terminar y decir, Señor, pero tú estás conmigo como un poderoso guerrero. Hermano, la oración otra vez no tiene que ver con
un tipo de palabras que decir. Tiene que ver con abrir nuestro corazón, hablar con Dios como tú y yo hablamos con Él, y entonces derramar nuestro corazón delante de Él y decirle: Dios, así me siento. Esto es lo que estoy pasando, esto es lo que estoy sufriendo, esto es lo que me está angustiando. Y nuevamente ve a un profeta, era Jeremías, hablándole a Dios, derramando su corazón. Cuando derramamos nuestro corazón de una manera veraz, de una manera sincera, cuando estemos dispuestos a decirle a Dios en realidad cómo nos sentimos, Dios entonces estará obrando su paz en medio de nosotros, como lo hizo con Jeremías. Sabes, Dios es ese refugio. Tú y yo podemos refugiarnos en Él. Lo más interesante es que hay una última ciudad de refugio, y quiero terminar con eso. Sabes, la última ciudad de refugio tiene que ver con aquella enseñanza que la Biblia nos enseña, de que un día tú y yo estaremos en el cielo. El cielo es la última ciudad de refugio que Dios planeó en su corazón para todos aquellos que le siguen. Habrá un tiempo, habrá un momento en nuestras vidas en que ya no estemos aquí, y sus hijos tenemos esta ciudad de refugio, porque en el cielo la Biblia nos ha enseñado y nos enseña que allá en el cielo ya no hay más frustración, ya no hay más dolor, ya no hay más angustia, ya no hay ninguna cosa que pueda dañarnos, no hay ninguna situación que pueda robarnos el gozo de estar delante de Dios. Y esa es la última ciudad de refugio que Dios ha preparado para su pueblo, para aquellos que le aman y para aquellos que le siguen. Y un día, aquellos que amamos a Dios y que le hemos entregado nuestra vida a Él, arrepentidos de nuestros pecados, entraremos en esta ciudad de refugio llamada cielo, para estar con Él por la eternidad, en ese lugar donde no necesitaremos nada, en ese lugar donde estaremos saciados, donde no habrá más dolor, donde no habrá más soledad, donde no habrá más angustia, donde no habrá más quebranto. Será ese lugar seguro donde tú y yo podamos estar. Pero sabes, ese Dios que quiere protegernos y que quiere que tú y yo le encontremos, es ese Dios que busca nuestro corazón. Y la pregunta entonces para mí y para ti ¿es Dios tu refugio? ¿Es Dios nuestro refugio en realidad? Porque sabes que en ocasiones pienso que muchas veces nos estamos refugiando en otras cosas. Y cuando hay angustia, cuando hay problemas, nos refugiamos a veces en las redes sociales. Algunos se refugian en el trabajo y quieren estar ocupados para no pensar. Algunos se refugian en los mismos amigos. Algunos otros se refugian en algún hobby y entonces encuentran algo por hacer para que traiga algo de paz. Y en casos que muy extremos, pero que suceden aún a veces en seguidores de Jesús, es que se refugian en alguna adicción de comer o cualquier otra adicción, de ver televisión o del internet. Y hermano, hoy quiero recordarte, mi querido amigo, hoy quiero recordarte que Dios es nuestro refugio, que tú y yo no tenemos por qué refugiarnos en ninguna otra cosa. No tenemos por qué refugiarnos en aquellas cosas que no proveen la verdadera paz y seguridad que tú y yo necesitamos. Él es nuestro refugio. Y esta mañana, si usted está aquí, si usted me está escuchando y no está seguro que pueda llegar a esta última ciudad de refugio llamada cielo, sabe, hoy quiero simplemente recordarle en nombre del Señor Jesús que Él está con los brazos abiertos, que en Él hay perdón y gracia para ti y para mí. Y si tú no tienes esa seguridad de llegar a esta última ciudad de refugio, hoy es un buen día para buscar a Dios. Hoy es un buen día para arrepentirnos de nuestro pecado. Y entonces, como lo hemos visto, abrir la puerta de la ciudad de refugio a través de una oración y decirle: Dios,
perdona mi pecado. Estoy de acuerdo contigo en que te he ofendido y que te necesito. Y que cuando tú y yo derramemos nuestro corazón delante de Dios, ¿sabes? La promesa de Dios es que cuando le invitamos a Él, que venga a vivir a nuestra vida y que tome el control de nosotros, Dios lo hace. Lo único que requerimos es fe. Fe para entender que somos pecadores. Porque en ocasiones podemos sentirnos muy buenos y decir, bueno, yo no soy tan malo como fulano de tal, yo no soy tan malo como algún otro. Y requerimos esa fe para entender y decir, sí, Dios, estoy alejado de ti, soy un pecador y necesito tu perdón. Pero luego requerimos esta fe para entonces creer que el sacrificio de Cristo en aquella cruz del Calvario fue perfecto, fue completo y no le hizo falta nada. Y entonces que a través de la cruz tú y yo hemos podido encontrar y hemos podido tener esa salvación para nuestra vida. Hoy, nuevamente, si usted no está seguro de llegar a esta última ciudad de refugio, hoy es un buen día para hablar con Dios. Decirle, Dios, necesito esa seguridad. Necesito ese lugar en el cual poder sentirme seguro y poder tener todo lo que yo necesito. Pero también es una oportunidad para ti, para mí, que ya hemos creído en el Señor Jesucristo. Y si hoy hay algo, mi querido amigo, mi querido hermano, que te hace sentir mal, la invitación de Dios es, entra en mi refugio, ven a Él. Y otra vez, no es algo mágico. La invitación es, llámame, búscame en oración. Hermano, si necesitas ese sentimiento de seguridad en medio de este tiempo de guerras, de pandemia, si necesitas encontrar ese refugio, busca al Señor en oración. Entra al refugio de Dios a través de la oración. Derramemos nuestro corazón en Él y encontremos esa paz y ese refugio que Dios tiene para nosotros. No te refugies en ninguna otra cosa, porque Él es suficiente para guardarnos. Ese Dios accesible, ese Dios presente y ese Dios que acciona para salvarnos en medio de cualquier situación. ¿Me acompañan a orar? Dios, gracias por ser nuestro refugio. Dios, gracias por esta oportunidad de la oración, de poderte buscar, de poderte llamar y saberte que ese Dios, Señor, que eres ese Dios accesible, eres ese Dios presente que nos acompaña en medio de la angustia, pero eres ese Dios también, Señor, que nos salva, que nos levanta, Señor, de las situaciones complicadas. Dios, gracias porque has provisto, Señor, este lugar llamado cielo, este lugar en el que algún día, en que tú nos llames a la presencia o tú vuelvas, Señor, por tu iglesia, podremos disfrutar. Cada vez, Señor, sentimos más cercanos, Señor, ese momento de entrar a esta ciudad de refugio llamada cielo por la eternidad. Pero Dios, hay personas, hay algunos, Señor, que están escuchando este mensaje, que no están seguros porque jamás te han entregado su vida a ti. Dios, hoy oramos por esas personas, por aquellos, Dios, que necesitan entrar en tu refugio a través de la cruz de Jesús. Padre, ayúdanos, Señor, a ser aquellos, Padre, que puedan guiar a otros para entrar en esta ciudad de refugio, que puedan encontrarse contigo, que podamos guiarlos, Señor, a entender y a comprender cuánto te necesitan, que puedan entender, Señor, que te han ofendido, que son pecadores y que necesitan de tu gracia. Como una vez, Señor, muchos de nosotros lo entendimos, como alguna vez, Señor, algún día tocaste nuestro corazón, nos convenciste, Señor, de que tú eras lo mejor que podíamos tener. Señor, así toca los corazones de aquellos que te necesitan hoy. Padre, otra vez gracias por ser nuestro refugio. Gracias porque a través de la oración podemos buscarte y estar bajo
bajo las alas, Señor, bajo tus alas, bajo tu protección. Te amamos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra en esta mañana. En Cristo Jesús oro. Amén.